Muy bien. Este es un video largo. Vamos a ver los 7 misterios más inquietantes de la Biblia. Uy, este tipo de cosas me maman. No soy creyente, pero me mamo. A ver, Hubo momentos en que, por leerlo, te mataban. Y hubo momentos en que, por no leerlo, también. te mataban también. El presente será con toda seguridad uno de los contenidos más polémicos de este canal. Y luego de todas las cosas que has llegado a ver acá, sabrás que eso es mucho decir. Hoy exploraremos el lado oscuro del libro más importante de todos los tiempos. Prepárate muy Literal. bien porque estos son los 7 misterios más inquietantes de la Biblia. Aquí sí hay un número. 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 Número 7. 7. Números. A ver. El célebre William Shakespeare citaba mucho a la Biblia en sus obras, más específicamente al libro de los Salmos. Pues el libro de los Salmos es el que tiene más así pasajes reflexivos. Shakespeare Esas estaba de mamás. hecho obsesionado con ello. Con los años se abrió paso una interesante teoría que dice que nadie menos que él ayudó a traducir la Biblia. Verás, No Shakespeare mames. cumplía 46 años cuando se terminó la traducción inglesa oficial de la Biblia del rey Jaime. Si tomamos esa versión específica y vamos al Salmo número 46 y cuentas 46 palabras hacia adelante, llegas a la palabra shake. Qué mamada. Si cuentas ahora 46 palabras para atrás, llegas a la palabra spare. Es decir, en el Salmo 46, en la palabra 46 para adelante y 46 para atrás, aparece el nombre del gran dramaturgo y poeta Shakespeare. Esta teoría Esa es una empezó a mamada. circular en el año 1902. Sin embargo, Es en una realidad mamada. parece ser mucho más posible que alguno de los traductores de la versión de los Salmos del rey Jaime quiso poner un homenaje oculto a Shakespeare con motivo de su cumpleaños, sí, sabiendo la obsesión de él Bueno, por el podría libro de ser los Salmos, hizo coincidir estas dos un palabras que puñal forman que le su gustaba a nombre en Shakespeare el a lo número mejor. 46, la Es una edad mamada. que él cumplía en ese entonces. No cualquiera recibe un tributo en nada menos que la Biblia, así sea gracias a un traductor. Número 7. Pinche pérdida de tiempo, la Número neta, para hacer eso. 6. Sinónimo de pecado y más específicamente de pecado sexual. Tan Uy, así de los que ricos. al sexo anal Es se le cierto. denomina sodomía en homenaje a ¿A una de poco? estas dos ciudades maldecidas por Dios De en el Sodoma y Antiguo Gomorra. Testamento. El relato bíblico habla que Lot, su esposa y sus hijas vivían en una de estas ciudades a las cuales Dios, harto de tanta inmoralidad, había decidido quemó. destruir por completo con una lluvia de fuego y azufre. Nos encontramos frente a una de esas historias bíblicas que parece demasiado increíble para ser verdad y sin embargo un equipo de arqueólogos parece haber descubierto evidencia de que, efectivamente, estas ciudades antiguas fueron de hecho auténticamente destruidas por una lluvia de fuego y azufre. Bueno, a ver, lluvia. No, pero a lo mejor sí se quemó. La Pero la lluvia. teoría científica no habla de la furia de Dios, sino de un meteorito
el cual se desintegró Bueno, a sí, poco de tocar eso la tiene ciudad, sentido. ocasionando una Eso tiene más explosión sentido. 1000 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Y eso sí tiene sentido. Los sorprendidos habitantes de la ciudad quedaron cegados al instante. La temperatura del aire se elevó rápidamente por encima de los 2000 grados Celsius. Ropa y madera estallaron inmediatamente en llamas. Espadas, lanzas y hasta la cerámica comenzaron a derretirse. Al parecer, detrás del relato bíblico, pues las fechas y la zona coinciden, hubo un hecho histórico verificable. Se calcula que en dicha lluvia de fuego y azufre murieron en la ciudad de forma instantánea unas 8000 personas. Está claro que Lot, quien era pariente de Abraham, sobrevivió a dicho cataclismo. Si no, no hubiera sobrevivido y no pudiera obviamente haberlo contado. Lot sobrevivió porque huyó a las montañas a tiempo. Obviamente los creyentes y los no creyentes de la Biblia tendrán respuestas diferentes a estas preguntas que irán desde la intervención divina a la cruel naturaleza del cosmos. Pues sí, Lo irónico tiene de más esta sentido historia eso, bíblica es que, habiéndose salvado de la destrucción de estas dos ciudades, Lot, en las cuevas a las cuales huyó, fue emborrachado y violado por sus propias hijas. No mames, eso no me lo sabía. Número 6. Sodoma y Gomorra. Número 5. Los jinetes del Apocalipsis seguramente están dentro de los personajes más famosos de toda la Biblia. La influencia de los mismos en la cultura popular es tremenda, tanto en películas como en videojuegos. Sin embargo, aquí es donde puedes hacer una pregunta. ¿Cuántos son los jinetes del Apocalipsis? Seguramente te tienta decir que son 4. De hecho, así se les llama, los 4 jinetes del Apocalipsis. No, en la Biblia Guerra, no dicen. No eran hambre, 7, peste y muerte. eran 4. Pero si leemos la fuente original en la que aparecen estos personajes, es decir, el libro del Apocalipsis, escrito por Juan de Patmos en un estado de profundo trance, nos encontramos con que existe un 5.º jinete. ¿Por qué según yo eran 7? Está borracho. La cosa es así. El primero es el jinete del caballo blanco. Para muchos representa al anticristo y su cabalgar implica su llegada a la tierra. El segundo jinete es el jinete del caballo rojo, cuyo nombre se revela en el libro y es la guerra, dando a entender que tras la llegada del anticristo seguirá un periodo de guerras terribles. El tercer jinete es el jinete del caballo pálido y representa el hambre, lo cual da a entender que luego de las guerras vendrá una tremenda hambruna sobre la tierra. Sigue el cuarto jinete, el del caballo negro, que es la muerte. Muchos creen que este es el jinete final. Pero si leemos el texto de la Biblia, dice claramente que a la muerte, el Hades venía siguiéndolo de cerca. Por tanto, existe un quinto jinete y es el Hades, lo cual en ese contexto del Nuevo Testamento era el nombre dado tanto a la morada de los muertos como al dios hermano de Zeus que la custodiaba. Para los cristianos posteriores, Hades se transformó en sinónimo, o más bien alegoría, del infierno. Sí. El panorama de esta profecía es desolador,
Cuando el anticristo llegue a la tierra, será seguido por terribles guerras, una enorme hambruna, y tras esto, la muerte acabará con la mayor parte de la humanidad por pestes entre los que aún no murieron ni de hambre ni por las guerras. Pero lo más terrible es que el quinto jinete, el infierno mismo encarnado, es el que vendrá de último, recogiendo los cuerpos de los que mueran. Tal vez el quinto jinete sea tan terrible que de alguna forma ha sido eliminado del relato popular y nos quedamos siempre con los 4 primeros jinetes. Pero allí está, Mala siguiendo de traducción. cerca la muerte misma, el Hades o infierno, El quinto sería jinete. el quinto jinete, según El Hades. muchos. Número 5. Número 4. Como es de esperarse, la Biblia aborda el tema del fin del mundo en diferentes ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De hecho, dedica todo un libro, es decir, el Apocalipsis, a hablar de los acontecimientos previos y posteriores a ese fin. Jesucristo, además de haberse proclamado como el Mesías, fue también un profeta que predijo el fin del mundo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Según el profeta Daniel, el pueblo de Daniel, o sea, Israel, sería atacado por lo que él mismo llama el rey del norte. ¿Un europeo? Un rey de las regiones de Asiria, que es lo que hoy sería Irán. Y durante ese tiempo habría una angustia nunca antes vista. A esa profecía alude Jesús en su sermón. Hoy, en las mismas tierras aludidas en la Biblia, vemos conflictos aterradores que, en la mente de todos, parece anticipar nada menos que el tan temido evento. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que obviamente estamos hablando de una religión que se creó y que se basó completamente de ese lado del mundo. Y en ese entonces todo el viejo continente, todo lo que estaba conectado al viejo continente, pues no se tenía en cuenta este lado del mundo, este continente americano. Así que La Tercera Guerra Mundial. hay un enorme agujero de Número 4. pero está muy interesante. Ah, y que también el conflicto de Israel y Palestina lleva años. Si no es que más de lo que... Número 3. Sí, más tiempo de lo que ha existido. Me imagino que esperabas encontrar en este top descripciones góticas y grotescas del infierno, con demonios torturando las almas de los condenados. La verga. Lamento desilusionarte. En los 66 libros que componen la Biblia, no existe ninguna descripción del infierno como un lugar real. Para entender lo que es el infierno, según la Biblia, debemos remitirnos a las palabras que los traductores al español han traducido como infierno. Estas son la palabra hebrea Sheol en el Antiguo Testamento y la palabra griega Hades en el caso del Nuevo Testamento. ¿Qué es el Sheol o Hades?
En Salmos capítulo 6, versículo 5, aprendemos que el Sheol o Hades es la tumba colectiva de la humanidad, la morada de los muertos, a donde van todos, tanto buenos como malos, a descansar de sus actos. Esto es lo que creen la mayoría de los judíos hoy día y lo que creían los cristianos primitivos. La palabra Sí, porque ahorita lo que creen los cristianos es que si eres bueno te vas para arriba, para el paraíso, si eres malo te vas para infierno el infierno, deriva de inferis, es decir, tierras lo que está inferiores. abajo, o sea, Exacto. el sepulcro, la tierra, la tumba. No es un lugar de tormento y, ciertamente, no es descrito como tal en la Biblia, ni más ni menos. El infierno que tú conoces, el de Dante, lleno de demonios, peligros y castigos inenarrables contra los pecadores, no existe en la Biblia. Sí, no. En la Biblia, el fuego es simplemente un símbolo de destrucción, no de tortura. Según la Biblia, además, el diablo, los demonios y finalmente la gente malvada será arrojada al lago del fuego, que es un enorme basurero donde se quemarán y dejarán de existir para siempre. Es decir, insinúa que serán destruidos, no torturados por toda la eternidad. Número 3. Ok. Número 2. En la antigüedad, una táctica de guerra muy común era el llamado estado de sitio o a secas sitio. Esto es, en argot militar, rodear una ciudad e impedir que nada entre o salga de la misma por un periodo prolongado de tiempo. Las tropas invasoras podían sitiar una ciudad durante meses o incluso años para provocar así la rendición de los ocupantes que iban sucumbiendo al hambre, a las enfermedades y a la sed. La situación de las personas en una ciudad sitiada podía llegar a ser terrible. En el Antiguo Testamento encontramos varias profecías pronunciadas en diferentes épocas en las cuales a los israelitas se les advierte que si se apartaban de las Escrituras sufrirían maldiciones y serían sitiados por sus enemigos, pasando tal hambre que llegarían a comerse a sus propios hijos recién nacidos. Así leemos en uno de los libros de la Biblia, Deuteronomio. Entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que el Señor, tu Dios, te ha dado, en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá. Samaria era una región ¿Qué onda, Snow montañosa. White? ¿Qué onda, Snow White? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Andamos reaccionando a videos macabrones, videos misteriosos del Dross. En el sitio militar que le hicieron a Samaria, el hambre era tal que las madres hacían pactos entre ellas para devorar a sus hijos de forma alternada. Primero el hijo de una y luego con el tiempo el hijo de la otra, como forma de racionar en aras a que la carne de los niños les durase más tiempo. En el caso del relato bíblico, una de ellas, ya saciada por la carne del hijo de la primera, no quiso entregar a su propio hijo. Es que por eso se quejó ante el mismísimo rey, quien quedó horrorizado. Existen abundantes testimonios arqueológicos de que este tipo de situaciones de canibalismo intrafamiliar en ciudades sitiadas eran frecuentes en tiempos bíblicos y, en el caso de la Biblia misma, cumplieron incluso una terrible profecía previa.
sobre canibalismo y Número homicidio. 2. No, y luego dicen que la Biblia es puro amor, puras enseñanzas. Pura verga, eso es lo que es. Pura verga. Número 1. A veces fuera de pedo sí me dan ganas de leerme la Biblia. O sea, nada más leérmela. O sea, no así de que, ay, voy a alimentar mi alma leyendo la Biblia. Nada, me da hueva. Pero leer la Biblia para ver la sarta de mamadas que hizo. Ya he tenido Sin anteriormente duda la estabas ese tipo de esperando. cosas. Es Tuve de estudio de los la Biblia. seres fantásticos mencionados Pero en la Biblia el más conocido. jamás de que con Fuera libertad. de Jesucristo mismo, Él es el El personaje más famoso de la anticristo. Biblia, lo cual tiene sentido ya que viene a ser su némesis. Me refiero a el anticristo. Wow. El Convertía el vino en anticristo agua. bíblico no es como el de las películas. El original aparece en el libro del Apocalipsis y se le describe como una bestia salvaje de 7 cabezas y 10 cuernos con coronas y diademas en los mismos. La misma, según el Apocalipsis, emerge del Bueno, mar, buenas noches. Pues, bueno, sí, descansa, como un Sam, kaiju. descansa. Y su nombre, Uno apenas según se la va a ir a Biblia, dormir es simplemente un y otro número. acaba de levantarse. Snow 6, White. 6, 6. Buenos días y buenas noches. Sobre los lomos de esta bestia cabalga una prostituta llamada Babilonia la Grande, la cual en la descripción del Apocalipsis está ebria con la sangre de todos los Voy a santos. dormir, see you tomorrow. Sí, ya ahorita. Pero cuidado, Babilonia. no Voy a es llamar la así a mi hija única Babilonia. bestia de proporciones colosales que aparece en el Apocalipsis, ni siquiera en toda la Biblia. En el Apocalipsis mismo se mencionan otras bestias, una de ellas de 2 cuernos, descrita como un cordero que habla como dragón, a quien la se verga. identifica como el falso profeta y que es quien pide a los habitantes de la tierra que adoren a la bestia. Todas estas figuras de bestias que emergen del mar, Ok. en realidad se inspiran en el más antiguo libro de Daniel, del Antiguo Testamento. Y, con la guía de este, podemos interpretar que en realidad todos estos monstruos eran una alegoría de la época para referirse a potencias y gobiernos agresivos y hostiles. Es decir, Me claramente parece- no eran bestias reales, sino una alegoría. Para muchos teólogos, la bestia 666 es la sucesión de potencias mundiales que oprimieron a Israel. Desde Egipto, la primera cabeza del monstruo, hasta el Imperio Británico, su 7ª y última cabeza. Lo cierto es que pocos enigmas han cautivado más la imaginación que esta bestia apocalíptica llamada 666. Durante 2000 Ay, ese años, cerdillo me llama así. teólogos, numerólogos, Yo me llamo curiosos, así. ocultistas, creyentes e incluso ateos han intentado descifrar el significado de ese número y la identidad de la temible bestia salvaje. Sobre la bestia salvaje en sí misma, identificada muchas veces como el mismísimo anticristo, se han escrito innumerables libros y se han hecho incontables películas. Se han pintado miles de cuadros y desde luego se han compuesto multitud de canciones en su honor. ¿Ah, sí? La bestia salvaje es el misterio más retorcido y perturbador de toda la Biblia, el que más ha influido en la cultura popular. Lo peor es que quizás sea el augurio de algo tan terrible que aún no ha llegado. Es por esto que a la bestia 666 le corresponde el número 1 de este top, por ser el misterio más grande, el enigma más difundido y fascinante, la interrogante más inquietante, además que contiene la Biblia y que prácticamente la cierra allí al final, en una especie de broche de oro, para dejarnos pensando sin encontrar jamás una respuesta. Es una mamada.
Hay muchas Si el mamadas video en te... en ese pinche libro.